Buenas, soy Daniel García, gestor patrimonial en Miralta Bank y hoy vamos a hablar sobre Versa. Vamos a ver las ventajas de abrirse una cuenta en Versa. Vamos a ver sobre todo también y desgranar un poco cómo es esa tecnología y cuál es el proceso de inversión que llevamos a cabo aquí directamente en Versa, ¿no? y en Miralta Bank, y ver sobre todo las bondades y las diferencias principales sobre poder trabajar con Versa respecto a otras alternativas, ¿no?, que nos podemos encontrar en el mercado, ¿no? Vamos a ver sobre todo qué es, cómo funciona la tecnología, vamos a ver también sobre todo las ventajas que puede tener y para aquellos que no hayáis oído nada sobre Versa, comentaros sobre todo que el objetivo principal es aunar una tecnología importante, ¿no?, una tecnología de inteligencia artificial con la experiencia del equipo de gestión de Miralta Bank, ¿no? En ese sentido creemos que esa combinación crea un valor añadido al inversor, un valor añadido que actualmente es difícil de encontrar, al menos en activos, ¿no?, bajo gestión de patrimonios medios, ¿no? En ese sentido es quizás un servicio más enfocado a banca privada con altos patrimonios y clientes institucionales, ¿no?, más bien hacia donde está enfocado, ¿no?, generalmente en el mercado este tipo de servicios. Por eso intentamos nosotros desde Versa poder dar cabida a otro tipo de patrimonios y poder dar este servicio de valor añadido a un inversor particular, ¿no?, en ese sentido, con capitales quizás más modestos. ¿Qué es Versa? Bueno, Versa básicamente es una combinación, ¿no?, de tecnología junto con la capacidad, ¿no?, de poder seleccionar aquellos gestores, aquel equipo de gestión que ha tenido unos resultados demostrables, consistentes a lo largo del tiempo. Eso es importante, ¿no?, con un track record superior a los 3 años, ¿no?, en el que vemos que efectivamente ha demostrado una consistencia en su gestión. Y sobre todo es una manera de entender la inversión, entender los mercados desde un punto de vista más matemático, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esta herramienta de inteligencia artificial a través del Machine Learning lo que nos permite es tener parametrizados, ¿no?, más de 50.000 fondos, que son los fondos disponibles en el universo de Allfunds, y poder clusterizarlos, rankearlos, para poder tener una buena muestra a la hora de hacer una óptima selección de carteras, ¿no? El objetivo es crear carteras robustas, equilibradas, sólidas, para diferentes fases del ciclo, y sobre todo a la hora de crear este tipo de carteras, independientemente del equilibrio y la solidez que puedan tener, que es el objetivo último, el objetivo máximo. Sobre todo se van a crear con aquellos fondos de inversión que han demostrado, no solo el fondo de inversión, sino el equipo de gestión, han demostrado una calidad de manera consistente, ¿no? Versa, si nos quedamos única y exclusivamente en la parte de la tecnología, aunque bien es cierto que, como hemos comentado, se complementa con la experiencia del equipo gestor, quedándonos única y exclusivamente con la parte de tecnología, podemos observar desde Versa Gestión, donde podéis hacer todo este tipo de estudios, ya que la herramienta está en abierto, que hay dos opciones, ¿no?, dos posibilidades de hacer en Versa. La primera es un estudio de cartera, ¿no?, un estudio de aquellos que, por ejemplo, tengáis actualmente fondos de inversión comprados, aunque los tengáis distribuidos en diferentes entidades, no deja de ser una cartera conjunta, ¿no?, en ese sentido. Entonces, en el estudio de cartera te da la posibilidad de, poniendo el nombre del fondo o el código ISIN y el importe o el peso que ocupa en el conjunto de tu cartera total, te da la posibilidad de poder analizar esa cartera, ¿no? Ver un poco de dónde partimos, ¿no? Ver, intentar detectar, identificar aquellas carencias que pueda tener la cartera, aquellas áreas de mejora, ¿no?, que pueda tener la cartera, y te hace un análisis no solo fondo a fondo, ¿no?, de manera individual, que eso también es interesante para ver un poco la posición que ocupa dentro de su categoría y su calidad intrínseca, sino también te hace un análisis del conjunto de la cartera en general, es decir, cómo está diversificada,
cómo está descorrelacionada, qué tipo de asset allocation tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una herramienta, la primera, el estudio de la cartera actual, es una herramienta para aquellos que ya tenéis actualmente y estáis invertidos en fondos de inversión o tenéis algún tipo de cartera gestionada para un poco evaluar de cuál es el punto de partida, ¿no? En ese sentido. Y luego la segunda opción es la opción de crear la cartera, es decir, crear una propuesta de inversión. Versa básicamente pues bueno, te da la posibilidad de crear una propuesta de inversión en base a tu perfil de riesgo, en base al horizonte temporal que quieres para tu inversión y en base sobre todo a aquellas preferencias que puedas llegar a tener en determinado momento, ¿no? Estas preferencias no es obligatorio rellenarlas, es decir, ahora comentaremos. O sea, vosotros o vosotras podéis pensar, pues oye, pues yo no tengo el criterio suficiente ni la argumentación suficiente como para saber si es bueno estar sobreponderado en Estados Unidos o tener un sesgo hacia un sectorial tipo salud, pues bueno, pues tipo tecnológico o inmobiliario, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hemos creado un modo autopilot, ¿no? En el que simplemente eligiendo el nivel de riesgo, el perfil de riesgo, ya nos encargamos nosotros, desde el equipo de gestión de Renta Markets, Versa, ¿no? En este caso, sobre todo, pues nos encargamos de poder pues analizar y poder gestionar y elaborar esta cartera en base, sobre todo, al perfil de riesgo que tiene cada inversor, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando comenzamos con la herramienta, cuando empezamos lo que es analizar estos fondos desde Versa, se lleva a cabo una serie de pasos, ¿no? Es un proceso para poder seleccionar estos fondos que llevan su tiempo y que consiste en los siguientes pasos, ¿no? Hay que tener en cuenta que de los 50 y pico mil fondos que componen Allfunds, al final, cuando acaban los últimos pasos, nos quedamos aproximadamente entre el 9 y el 10% de los fondos. Nos quedamos con unos 4.800, 4.900 fondos, que son la muestra desde que vamos a partir, ¿no? Desde esa muestra para elaborar esa cartera, ¿no? Vuestra cartera va a ser elaborada en base a ese 10% de fondos del total que componen en Allfunds. Por lo cual, ese 10% de fondos ya han sido calificados sobre todo como fondos de alta calidad y en base sobre todo al sesgo que tenga cada fondo y el asset allocation que pueda llegar a tener y lo que nos pueda aportar en la cartera, pues vamos a crear esa cartera con esos fondos previamente seleccionados, ¿no? Que es un poco lo que es la parte del filtrado, ¿no? Primero vamos a filtrar, vamos a ver qué calidad tienen esos fondos, qué ranking tienen esos fondos, vamos a ver sobre todo qué consistencia, ¿no? Si efectivamente pues el fondo invierte en lo que determina el folleto, ¿no? Si efectivamente, pues bueno, después de hacerles un análisis PCA de sesgos, vemos qué porcentaje de la rentabilidad viene explicado por diferentes estilos de inversión, ¿no? Value, growth, quality, low volatility, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí vamos a clusterizarlos, ¿no? Los clusterizamos en categorías porque esto nos viene muy bien para a la hora de elaborar la cartera, pues intentar elegir los mejores fondos de cada categoría, ¿no? En función de la categoría que necesitemos y basándonos siempre, lógicamente, en el perfil de riesgo que hayáis rellenado y en las preferencias que hayáis podido rellenar, ¿vale? Como os hemos comentado antes, no es obligatorio rellenarlas, pero bueno, si queréis que vuestra cartera tenga un sesgo hacia ciertas áreas geográficas o hacia ciertas temáticas o sectores, lo podéis hacer, ¿vale? Esto luego lo comentaré si elegís este tipo de preferencias. Luego, posteriormente, una vez elaborada la cartera, se pueden modificar, cambiar, incluso eliminar esas preferencias y se puede hacer en cualquier momento, ¿vale? Somos bastante ágiles a la hora de poder hacer este tipo de rebalanceos, ¿no? Entonces, una vez que hemos filtrado estos fondos, hemos clusterizado por categorías todos los fondos, hacemos lo que es un ranking de calidad, ¿no? Basándonos en diferentes parámetros, ¿no? Parámetros pues como puede ser rentabilidad, parámetros como volatilidad, sostenibilidad, tamaño del fondo, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que lo tenemos analizado, pues ya vemos el riesgo que puede llegar a tener en cada cartera en función de
lo que nos puede aportar ese fondo respecto a volatilidad, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta y más sobre todo en los momentos de mercado en los que estamos, porque bueno, todos sabemos que llevamos unos meses con un mercado bastante turbulento, y nosotros entendemos que a día de hoy lo más importante sobre todo es saber gestionar riesgos, saber gestionar estas volatilidades, ¿no?, que estamos sufriendo, sobre todo para intentar amortiguar en la medida de lo posible pues estos baches, ¿no?, por los que atraviesa el mercado, sobre todo los últimos meses, ¿no? Comentar, bueno, que al fin y al cabo Versa es la parte de gestión de carteras, ¿no? Es una marca comercial de gestión de carteras de Miralta Bank. Comentaros un poco que bueno, que al fin y al cabo, al ser cliente de Versa, lógicamente pues sois clientes de Miralta, ¿no?, de Miralta Bank en ese sentido, que es quizás pues bueno, pues una de las entidades financieras más sólidas de España, ¿no? Como veis, estamos regulados en España, regulados por CNMV, por Banco de España y Banco Central Europeo, ¿vale? Lógicamente inscritos al Fondo de Garantía, al FOGAIN, ¿vale? Con la parte cubierta, ¿no?, que ya sabéis todos que eso implica, ¿no?, el estar inscritos, ¿no?, al Fondo de Garantía. Y sobre todo, pues bueno, es una cosa que hay que poner énfasis, ¿no? Es que básicamente somos una de las entidades financieras más capitalizadas de Europa, y bueno, el capital es 100% privado, por lo cual eso nos garantiza también una total independencia, que bueno, que en los mercados financieros creemos que cada vez es más importante, ¿no? Porque esta independencia lo que hace es que te da la posibilidad, ¿no?, de poder ir a por la calidad más que bueno, a por otro tipo de objetivos quizás más rentables para una entidad, ¿no? Comentar que bueno, que una vez contratado, una vez abierta la cuenta de Versa, bueno, es un servicio continuo en el que nosotros desde Miralta Bank siempre os vamos a acompañar en las inversiones, ¿no? Y cualquier duda que podáis tener en todo el ciclo de vida de la inversión, pues bueno, pues ni que decir tiene que vais a estar acompañados por alguno de nosotros, algún compañero de Miralta Bank, que estaremos encantados de ayudaros en todo lo que necesitéis, ¿no? Y es importante, bueno, tener en cuenta que todas estas modificaciones, tanto del nivel de riesgo como de las preferencias, se pueden modificar en cualquier momento, simplemente metiéndote en tu área de cliente, ¿vale? Podéis bajar y subir el riesgo, podéis cambiar preferencias, modificarlas, eliminarlas en cualquier momento, ¿vale? Nosotros, al hacer revisiones diarias de todas las carteras, tenemos esa agilidad para que si, por ejemplo, en el día de hoy habéis hecho una bajada de riesgo en el perfil o una subida de riesgo, o habéis decidido quitar Estados Unidos para meter algo más de emergentes, pues mañana, cuando hagamos la revisión diaria, ya podremos tener acceso a todos estos cambios y estas modificaciones, y podemos empezar a lanzar las órdenes para pues modificar la cartera en base a vuestras preferencias, pero siempre, lógicamente, sin dejar a un lado que la cartera en todo momento tiene que estar equilibrada y tiene que ser una cartera sólida, ¿no? Entonces, las preferencias se tienen en cuenta, lógicamente, y se ejecutan así como nos las solicitáis, pero con el objetivo siempre de tener esta cartera equilibrada, ¿vale? No podéis quitar todas las áreas geográficas, por ejemplo, y dejar solo Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? Porque no estaría equilibrado, al menos la parte de renta variable, ¿no? Entonces, por eso, pues bueno, pues también es importante recalcar, ¿no?, que el equipo de gestión es también el que apoya todas esas decisiones, y el que al fin y al cabo tiene la decisión, sobre todo, de gestionarlo de tal manera de que no se pierdan, sobre todo, esos pilares básicos, ¿no? Y bueno, y respecto a las ventajas de abrir la cuenta de Versa, ¿no?, es importante tener en cuenta que como he recalcado antes, ¿no?, al tener el 100% del capital privado, del capital de la empresa, al ser privado, pues tenemos total independencia, ¿no? Vais a tener acceso a los mejores fondos internacionales, sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de conflicto de interés, sino que simplemente vamos a seleccionar aquellos fondos que entendamos que tienen más calidad o que son más convenientes para lo que estamos buscando a la hora de elaborar la cartera, ¿no?
Luego, recalcar sobre todo que, bueno, que esta cartera está compuesta por clases limpias institucionales de los fondos. Generalmente, pues bueno, hay algunos fondos que no diferencian, ¿no? Hay algunas gestoras, sobre todo, que no diferencian entre la clase limpia e institucional. En ese caso nos dan la que sea, la podéis llamar limpia, la podéis llamar institucional, pero en aquellos fondos que sí que lo diferencian, sobre todo aquellas gestoras que hacen esta diferenciación, pues generalmente también solemos tener la institucional, ¿no? Con lo que ello conlleva en un ahorro de costes importante de cara al inversor, que creemos que es importante sobre todo recalcarlo, ¿no? Otra de las ventajas es el hecho de personalizar, ¿no? O incluso dejarlo en modo autopilot, ¿no? Que es una posibilidad que podéis hacer, que no significa que sea obligatorio, ni mucho menos, pero bueno, que os deja esa posibilidad de poder personalizar vuestra cartera, ¿no? De crear y de que os creemos, sobre todo, carteras exclusivas, ¿no? Y que se adapten, sobre todo, a lo que estáis buscando y a lo que os guste en cada momento, ¿no? Y que creáis que sea conveniente, sin dejar a un lado que esa cartera siempre va a estar equilibrada y sólida, como he comentado anteriormente, y comentar que diariamente hacemos revisiones de las carteras. Esto es importante porque tenemos agilidad, ¿no? y capacidad de maniobra para poder adaptarnos a diferentes entornos de mercado, para poder adaptarnos tanto entornos volátiles, entornos turbulentos, entornos más planos, pero quizás que no, al poder hacer revisiones diarias, pues nos da esa facilidad para poder adaptarnos, ¿no? Sí que es cierto que una cartera mucho más estanca, ¿no? más rígida, tipo como si fuera, a lo mejor, imaginaros un robo-advisor, que ahora está muy de moda. Al estar la cartera tan compartimentada, ¿no? y sobre todo al tener esa rigidez, es muchísimo más complicado y más difícil el poder adaptarte a este tipo de entornos de mercado cada vez más turbulentos, y en los que nosotros entendemos y creemos que cada vez va a ser más necesario tener esta capacidad de maniobra, ¿no? Y bueno, otra de las ventajas, como os hemos comentado también, sobre todo, es la identificación que hacemos del gestor y de la calidad del fondo, ¿no? Mediante este análisis PCA de sesgos, identificamos sobre todo realmente en qué invierte el fondo, ¿no? Realmente, qué estilo de inversión es el que tiene, ¿no? Y qué tipo de empresas y de compañías, ¿no? Porque esto es fundamental, porque en función del momento del ciclo en el que nos encontremos, podemos entender que es más conveniente quizás tener fondos, a lo mejor, que inviertan más en empresas de valor, o fondos growth, o fondos de calidad, ¿no? Actualmente, pues lógicamente ha marcado las diferencias en los últimos meses el tener fondos de un estilo de inversión o otro, ¿no? Muchas veces, cuando se habla de diversificación, no se tiene en cuenta este tipo de estilos de inversión. Se tienen en cuenta sectores, se tienen en cuenta áreas geográficas, volatilidades, pero muchas veces no se tiene en cuenta el estilo de inversión, y ahora entendemos que es fundamental, sobre todo, pues tenerlo en cuenta, ¿no? Así bien, también vais a poder cambiaros de perfil y cambiar estas preferencias en cualquier momento, desde la comodidad de vuestra casa, simplemente con un teléfono móvil, un ordenador, o incluso llamándonos directamente aquí a las oficinas de Miralta Bank. Vais a poder cambiar vuestro perfil de riesgo si veis que, pues, por ejemplo, el mercado empieza a caer mucho, o al revés, o se está dando la vuelta y queréis asumir un poquito más de riesgo. Vais a tener esa posibilidad, y nosotros vamos a tener esa capacidad de maniobra para poder hacerlo a tiempo, ¿no? Es una de las cosas que me gusta remarcar, que somos muy ágiles, ¿no? en la rotación, muy ágiles a la hora de rebalancear la cartera, y eso es una de las cosas que a día de hoy, tal y como están los mercados, es una de las cosas que marcan la diferencia, ¿no? en ese sentido. Y luego, es un poco el servicio que os comentaba al principio, ¿no? Es un servicio de banca privada, pero sin tener esas restricciones de capital, ¿no? Gracias a la tecnología y el poder aunarla con la experiencia del equipo gestor de Miralta Bank, tenemos esa posibilidad de ofrecer este servicio sin tener que pedir, ¿no? Sobre todo, y sin que el inversor tenga una restricción tan alta, ¿no? de capital como pueda tener, a lo mejor, en diferentes bancas privadas, ¿no? En ese sentido. Es importante remarcar también que una vez que abrís la cuenta de Versa, no se queda todo ahí, ¿no? Simplemente, pues vais a tener un servicio continuo de seguimiento, un servicio continuo de reporting, y
y vais a tener acceso en todo momento a un ejecutivo, ¿no? En el que vais a poder comentar la cartera y ver un poco pues cómo está desarrollando, ¿no? Y cómo está creciendo pues la cartera, ¿no? Así como los diferentes cambios y argumentaciones que puedan darse, ¿no? para aquellas modificaciones o rebalanceos que el equipo de gestión pueda hacer en vuestra cartera en ese sentido. Y sobre todo, por finalizar, sin perder sobre todo los pilares básicos, ¿no? de todo este servicio, es que en todo momento vais a tener carteras sólidas y robustas, ¿no? Y equilibradas sobre todo en diferentes momentos del ciclo, ¿no? Independientemente del perfil de riesgo que podéis tener, independientemente de las preferencias que podáis tener, en todo momento va a ser una cartera equilibrada, va a ser una cartera bien diversificada, no va a ser una cartera descorrelacionada y con un asset allocation pues óptimo, ¿no? Es importante sobre todo recalcar esto porque muchas veces, incluso si lo probáis ahora en Versa Gestión, ¿no? en lo que hemos comentado antes, en la parte de analizar vuestra cartera, la que podéis tener actualmente, muchas veces pues os tendéis a llevar alguna sorpresa, ¿no? sobre la diversificación que tenéis en vuestra cartera, porque a lo mejor, yo lo que digo siempre, al final los mejores fondos no componen la mejor cartera, ¿no? Porque siempre puede haber fondos que estéis solapados, incluso si os sacáis un X-ray de vuestra cartera podéis ver que a lo mejor las principales posiciones pues acaban siendo siempre las mismas, ¿no? en cada fondo, por lo cual muchas veces estáis invertidos en las mismas compañías pero a través de diferentes fondos de inversión, por lo cual esto es muy importante remarcarlo en ese sentido. Y esto sería un poco todo, ¿no? Sería el servicio que ofrecemos aquí de Versa desde Miralta Bank. Desde aquí os animo a que podáis entrar en Versa Gestión y podáis probar la herramienta, podéis hacer una prueba de la cartera que tenéis actualmente para ver un poco la calidad y ver sobre todo si hay alternativas que puedan mejorar un poco lo que tenéis actualmente, ¿no? y poder plantearos pues el poder abrir una cuenta de Versa, ¿no? para probar un poco lo que es el servicio, ¿no? Y esto sería un poco todo, ¿no? Hemos querido hacer este tipo de vídeos y de contenido, ¿no? para explicar un poco más en profundidad lo que es la herramienta y el servicio, ¿no? porque es un servicio muy completo que muchas veces es difícil desgranar un poco todo. Aún así, imagino que cualquier duda que os pueda surgir, que os haya quedado, no dudéis en ponerlo en los comentarios. Incluso estamos completamente abiertos a que nos llaméis a la oficina directamente aquí a Miralta Bank, que estaremos encantados de atenderos y explicaros todo con mayor profundidad. Y nada, agradeceros vuestra asistencia, vuestra participación y nada, espero que tengáis muy buen día.